soltarla. Cada exposición requiere una investigación, requiere un guión, requiere un trabajo en el cual después del guión uno dice estos son los cuadros que deben ir. De esta manera se trabaja un guión que se llama científico, en el sentido de que se quiere saber cuáles cuadros necesariamente deben ir para explicar el sentido de la exposición. Pero por otro lado también hay una parte de saber cuánto miden los cuadros, si caben en las salas y hacer los contactos. La coordinación de la exposición es un trabajo muy grande porque tiene por medio las relaciones del museo con la comunidad y las relaciones del museo con los propietarios de las obras. Aquí estaba colgado un cuadro de Luis Caballero pequeño, más o menos de este tamaño, que está ahora en la exposición. No lo he reemplazado todavía, esperando que me lo devuelvan. Aquí estaba el otro cuadro grande, que lo tenía antes puesto en un sitio mucho más privilegiado, pero le daba mucha luz, y es un cuadro que he dibujado con marcador y tenía miedo que se borrara. La firma casi se borró toda. Aquí estaba el cuadro de Luis que me regaló hace tiempos, no me acuerdo cuánto hace. Sin embargo, como todas las cosas de Luis me dijo, le prohíbo que lo enmarque. Entonces yo lo colgué en la cabecera de mi cama y ese cuadro tiene la marca de mi cabeza en la parte de abajo porque yo leía recostado contra el cuadro. Y pues, ¿qué pasó ese día? Ese día llegó una vieja loca y me dijo, vengo por los cuadros de Luis Caballero. Yo le dije, sí, la estaba esperando. Entró, venía en una camioneta de Platón, cogió los cuadros, los filmó, no sé por qué. Me dio un recibo que firmé, los envolvió y los sacó a la camioneta. Y yo le dije, ¿cómo se va a llevar los cuadros de Luis en esa camioneta? Si llueve o si pasan unos ladrones, se los llevan. Y yo, no, yo soy experta en arte. Y se fue. Y yo en ese momento pensé, miércoles, me robaron los cuadros de Luis. En 1965, ya cuando estaba en París, me mandó esta tarjeta en la cual se describía y decía, le envío un bellísimo autorretrato en el que miro desdeñosamente a quien lo recibe, grandes anteojos, mechón rebelde y finísimo labio borbónico. En 1966 él obtuvo un logro que me parece era mucho para su edad, que fue exponer en una galería de París. ¿Cómo pudo él estar en una galería de París? En realidad él tenía un compañero que es un artista importante, que fue Boltanski. Boltanski era estudiante al tiempo con Luis, y era más lanzado y él consiguió tal vez la galería. Pero Luis no expuso con Boltanski, Luis expuso con otro artista hoy día desconocido. Y la crítica se refiere a él, cosa que también es importante. La crítica dice que los óleos no son buenos, que Luis permanece en la imparcialidad, que Luis es imparcial, no sé qué querría decir la crítica en ese momento, pero en estas obras le maravillan al crítico, dice que son los grandes dibujos monocromos, que hoy día aparecen de colores porque el papel se ha quemado. Los grandes dibujos monocromos tienen una síncopa, o sea, tienen un movimiento casi musical en repetir ciertas líneas con un verdadero ritmo. También en él se aparecen muy elaboradas las influencias que ya ha asimilado Luis en 1966. Luis ha asimilado unas influencias primeras de Bacon y luego aparecen unas influencias de Allen Jones y de una serie de artistas pop, pero particularmente estamos entre un artista que por un lado sigue a la influencia de Bacon, que se observa un poco en las cabecitas y sobre todo en el tratamiento del espacio. Se encuentran unos triángulos, se encuentran unas líneas, unos horizontes, unas ventanas en esas obras, y esa figura saliendo por la ventana es una obra, podemos decir, de
clara influencia baconiana, como las piernas con medias particularmente, aparece la influencia del pop Allen Jones. Yo pienso que el artista Luis Caballero tiene esa pequeña homenaje en París, lo obtiene, y a mí me parece que es sumamente importante para Caballero el foguearse en un escenario como el de París. Cuando llega a Bogotá, hace una exposición que a mí me parece que, aunque no era una exposición individual, trabaja las obras, una serie de óleos, y no es individual porque está con Santiago Cárdenas y con Momo del Villar en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Pero son unas obras en que él ya está presentando unas características. Por un lado está el trabajo de las líneas, el trabajo de los fondos, los colores planos que vienen obviamente del pop inglés, las siluetas definidas, pero ya encontramos algunos otros elementos, encontramos elementos de erotismo muy claros. Todo este periodo tiene mucho que ver con la crisis que estaba viviendo Luis Conterri. Era una crisis que, obviamente no quiero hablar mucho de eso, pero era una crisis como de separación desgarrada dentro de él. Entonces los cuadros son todos como unas manos que tratan de atrapar a una mujer y la mujer se va como escapando. Y este rojo tiene mucho eso y es tremendamente impactante. Es una época, a mí me parece, de las épocas más dramáticas. Yo recuerdo que él me escribió una carta de París diciendo una vez que le habíamos engañado, o que yo le había engañado, que el arte no era lo que yo le enseñaba, que el arte era otra cosa, que era lo que hacían los gringos. Yo pues que aquí yo me reía, porque el arte no es lo que haga nadie, el arte es lo que haga uno. Pero él se impactó mucho por la violencia, la cosa rotunda y descarada, el color franco, lo que luego se llamará más o menos el color del pop. Y de alguna manera también muestra, digamos, cómo Luis está influido por una época, cómo Luis está influido por la moda. Esa es la moda de esa época. Y me recuerda también mucho la propaganda de la época Peter Max, por ejemplo, el de los Beatles, ¿no? Sí, los afiches de los Beatles. Ese tipo de pintura está en Luis, ¿no? Y claro, está Jones y están todos esos pops de ese estilo, que es una pintura plana que hacía era Terry. La obra de Terry es de ese estilo también. Y yo creo que él no se dio cuenta, pero eso es evidente que la moda está ahí. Entonces, sin embargo, él trasciende la moda. Una de las exposiciones más importantes que hizo Luis en 1966 fue la exposición que realizó en la Universidad Nacional en el Museo de Arte Moderno. Realmente el Museo de Arte Moderno había sido como un símbolo de la década, se había creado en 1962, lo había fundado Marta Traba, y Marta Traba resolvió en 1964 que el museo no debería, 64-65, que el museo ya no podía sostenerse físicamente, entonces resolvió trasladarlo a la Universidad Nacional, donde ella tenía un cargo muy alto al lado del rector en la parte cultural. De esta manera, Marta Traba colocó al museo en el sitio que debía ser, en el sitio donde se estaban haciendo las grandes transgresiones. Y la importancia del museo en la Universidad Nacional es realmente muy grande. Sí, yo creo que a Luis, como a todos ellos, les enseñó mucho más Marta Traba que nosotros los profesores de pintura. Marta Traba es la persona, yo creo que eso todo el mundo lo sabe, que aquí sentó unas bases de lo que podríamos llamar el arte contemporáneo. Es un tipo de preocupaciones que en Colombia existían poco, existían de una manera muy débil. Marta, con esa cosa peleona que tenía y agresiva, se dedica a vapulear el ambiente colombiano, el ambiente artista colombiano, a pensar mucho en lo que ella cree y imponerlo. Y naturalmente este grupo de gente joven abre mucho las orejas, escucha mucho a Marta y se interesa por todos los cambios en la pintura. En esa época, además, era época de grandes revoluciones, el cura Camilo estaba en la universidad y había profesores, el izquierdismo era rampante,
había grandes conflictos, enfrentamientos con el gobierno de Carlos Lleras en el 66 al 68, y la universidad a veces estaba cerrada, a veces estaba tomada por el ejército. En esa época se hizo la película Asalto de Carlos Álvarez, y había realmente una efervescencia, y una efervescencia no solamente política, sino una efervescencia cultural. Y eso hace que esta exposición de la cual se han conseguido una serie de obras, que esta exposición tuviese un éxito y una repercusión en la gente. Estábamos mostrando lo más avanzado del arte, se podía pensar. Y allá es cuando Marta cree, sinceramente, que Luis es el gran pintor de las nuevas generaciones. El Políptico es la obra cumbre de 1968 y en la que culminan todas las búsquedas de Luis. Realmente él estaba siguiendo en cierta forma la mirada al espacio, a la concepción del espacio. Mucha gente se piensa que este cuadro es un cuadro de figuras, lleno de figuras, pero este cuadro tiene que ver con la idea de Luis de crear un espacio real. Mata había hablado de que el espectador podemos decir, se introdujera en el espacio, pero un espacio virtual. Luis va más allá y dentro de todo el trabajo del erotismo crea un espacio real. Seguramente estaba insinuado por el espacio en el cual se exhibió, que era la Biblioteca Nacional, que tenía un espacio igual, y él va trabajando estos paneles, va concibiendo un espacio en el cual el público entre y participe del erotismo. Originalmente la obra que se exhibió en la Biblioteca Nacional, en la sala Gregorio Vázquez, que era una sala muy importante donde habían expuesto Botero y donde había expuesto en el 59 Obregón, y Luis aparece exhibiendo en esa sala, le dan esa sala tan importante, y entonces él concibe la obra en función del espacio y en función del espacio real. Obviamente la idea de la pintura metida en un espacio grande, de poderla desarrollar en planos distintos, que vayan de una pared a otra pared a través de la prolongación de ciertas figuras, de ciertas líneas, yo creo que eso a él lo sedujo mucho y fue lo que lo llevó a hacer esta obra, que aquí sorprendió tanto por su monumentalidad. No se acérquese allí porque... Póngalo sobre el pan, Pedro. Eso así. Cuando se abre la Bienal de Coltejer, Luis envía solamente este grupo de 13 paneles. Los otros paneles se pierden por muchos años y una labor investigativa de la familia de Luis ha logrado reunir por primera vez en muchos años todos los paneles perdidos. Porque como vimos, Luis solo mandó a Coltejer 13 pedazos y hubo 5 que se refundieron, que 2 los regaló, otros 2 los encontramos entre todas las cosas que había viejas de él en el taller de él, sí, que había dejado guardar cuando se fue a París, y otro estaba por ahí refundido. Entonces un día en una galería vimos los 2 que él había regalado a Madriñán y Leland. No, yo no los perdí nunca, estaban perdidos para el mundo tal vez, pero yo siempre sabía dónde estaban en mi casa. Y era que Terry y Luis me habían regalado un sofá
pues a Jorge y a mí, un sofá que era de Sofía Urrutia, que les había regalado a ellos. Entonces fuimos con una camioneta a recoger el sofá, porque ellos ya se iban para París al otro día. Y cuando estábamos allí con camioneta, y ellos estaban tratando de salir de todo lo que estaba en la casa, ahí estaban esos dos cuadros. Entonces Terry le dice a Luis, ¿por qué no le regalamos estos cuadros a Jorge, a Leland? Entonces allí salen, entonces salieron de los cuadros, ya no tenían que pensar más en los cuadros y desocuparon la casa. Llevamos cuatro cuchillos también. Cuando él pintó el políptico, él todavía tenía como ideas sobre cómo debía ser el arte. Por ejemplo, esa idea de que el arte debía envolver a la gente, de que la debía golpear. Pero yo creo que todo eso tenía que ver con esa ciudad tan horriblemente provinciana y empalagosa que era Bogotá, en que uno no podía ser, sino como toca, como debe ser. Y él quería como golpear a la gente, tocarla para que explotara por dentro. Y yo creo que ese políptico fue ese intento y yo pienso que fue un intento fallido además, de envolver a la gente en algo que le cambiara su perspectiva, que le cambiara la manera de ver el mundo. Y creo que fue fallido porque obviamente esas cosas nunca funcionan, la gente pasa por junto como si fuera cualquier cuadro, no queda adentro, no la amarra, no la agarra. Y yo creo que él se dio cuenta de eso. Y ahí empezó a pintar cuadritos chiquitos. Y ahí me regaló ese verde biche y rosado, que yo llamo el del pellizco al culo, que es un cuadro maravilloso realmente, de una sensualidad. Y ahí él empieza como a revolcarse, y eso se ve en el cuadro. Y ahí empieza a perder a Terry definitivamente. Estas obras no se sabe exactamente si fueron pintadas antes o después del políptico. Lo que sí se sabe es que empezó a aparecer el pigmento verde, empezó a cambiar un poco el color, el verde y el rosado predominan. Ya el sistema de expresión es papel, el sistema de expresión son la técnica está mezclando lápiz y otras, es una técnica mixta. Pero a mí me parece que se está volviendo un poco monocromo a partir del verde. Eso se ve muy claro en estas piezas en las cuales el predominio del verde y el rosado y los cuerpos y los colores que están envolviendo las figuras hace que Luis Caballero se vea que está como cuestionándose. Nosotros encontramos que Luis hace grabado. Luis tuvo una gran predilección por la técnica del grabado y trabajó el grabado de una manera con mucha seguridad. Lo trabaja en el taller de Giangrandi y hace varios tipos de grabado en metal, punta seca, agua fuerte, trabaja las figuras y hace unos logros maravillosos, lo mismo que el dibujo, pero mirado hacia el grabado. Luis Caballero habría podido, si hubiera dedicado al grabado, habría podido ser un magnífico grabador, si se hubiera podido dedicar en su vida de artista, además al grabado con más frecuencia. Ya es un pintor completamente con claridad respecto a lo que quiere decir. Él quiere hablar de erotismo, él quiere hablar de gestualidad. Él es un artista que no tiene muchas dudas. Todos los artistas tienen dudas, pero él tiene bastante claridad respecto a lo que va a hacer y respecto a lo que está buscando. Estos cuadros los tenía yo aquí desde hace muchos años, desde que Luis me los regaló. Y siempre estaba muy orgulloso de ellos, a pesar de que Luis en una ocasión me dijo que uno, el grande, lo debía romper, que ese cuadro no le gustaba a él. Ahora, me parece que es más importante que estén en una exposición en el museo que no que estén en mi casa.
porque los puede ver mucha gente. Al fin y al cabo, los cuadros, su destino, que es el que todos queremos, es que alguien los compre, pero es un destino un poco triste, ¿no? Que queden encerrados en casas de gente y nadie los vea. Por eso, de ahí la importancia de exposiciones como esta del Museo Nacional, que es una exposición muy, podríamos decir, didáctica, para que la gente conozca una parte de la obra de Luis Caballero que tal vez hoy día sea poco conocida y tal vez un poco olvidada debido al éxito extraordinario que tuvo la última época de él. Ya en Colombia se han hecho grandes retrospectivas, inclusive Luis ha tenido 2 grandes exposiciones en Bogotá. Entonces resolvimos que el museo debía de pronto tomar facetas de un artista o técnicas o etapas de su vida interesantes. Por eso escogimos esta etapa, porque es una etapa definitoria, es una etapa, como hemos dicho, irrepetible. Realmente Luis no volvió a pintar así nunca, pero esta época de las grandes búsquedas y de momentos muy importantes en su carrera. El hecho de que esté en el Museo Nacional es que el Museo Nacional es un ente consagratorio. Aquí han exhibido grandes artistas y esos artistas han encontrado su consagración acá. Pero además no solamente eso, sino su relación con el público.